12:24. Un revés sufrió el gobierno en el Congreso luego de que la Cámara de Diputados y Diputadas rechazara el veto presidencial o el veto sustitutivo al proyecto de infraestructura crítica. Queremos conversar sobre este y otros temas con la senadora de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo le va, senadora? Bienvenida a CNN Chile. Hola, ¿cómo estás, José Miguel? Un abrazo grande para ti. A lo mejor se escuchan las cuecas detrás, de música de fondo, porque estamos en Machihue, en una importante reunión con agricultores del cambio climático. Así que está todo el mundo bailando por aquí. Qué bonito Machihue. Un gran saludo para todas las personas que están allá, ahí a 40 minutos más o menos de Pichilemu. Una parada sí o sí, obligada cuando uno va a la playa y por supuesto para disfrutar ahí de todas las bondades de Machihue. Oiga, senadora, ya, partamos hablando de lo que decíamos en la presentación, este rechazo al veto sustitutivo del gobierno. ¿Le dieron vuelta a la espalda al presidente Gabriel Boric, incluso parlamentarios del oficialismo? Mira, a mí, José Miguel, me cuesta entender, ¿no? Me cuesta entender qué es lo que está pasando, porque nosotros en el Senado hicimos una discusión precisamente para tener una alternativa, ¿no? Un pool de alternativas que pudiera tener el gobierno precisamente para enfrentar lo que está pasando fundamentalmente en la zona sur. Y es algo que cuesta, de alguna manera, el análisis, ¿no?, que hemos hecho, cuesta entender los votos tanto de diputados y diputadas, ¿no es cierto?, de gobierno, como también desde la oposición. Recordar que en el Senado la mayoría, todos los bloques políticos, la mayoría de los bloques políticos votaron a favor. Y era para poder resguardar algo que además era una moción parlamentaria, ¿no?, de senadores de derecha, y que lo que hizo el veto fue mejorarlo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del mando, de cómo esto se implementa. Entonces, tenemos una ley que no podemos implementar o que vamos a tener que buscar la fórmula cómo implementarla. Entonces, yo creo que no se entendió, que hicieron hacer una mala jugada al gobierno, pero al final quien pierde es la ciudadanía, ¿no? Son las personas y las familias que lo están pasando mal en el sur, en la macrozona sur del país. Claro, o sea, ya hemos estado informando también del voto de la oposición. De hecho, desde el gobierno hablaban de este punto político o esta inflexión que quería hacer la oposición, y de hecho incluso personajes o parlamentarios políticos de la oposición no lo descartaban. Pero llama la atención lo que pasa en el oficialismo, senadora, y en ese sentido le insisto con la pregunta: ¿cuesta alinear al oficialismo? Sabemos que dentro de la coalición de gobierno conviven dos mundos, por así decirlo, por una parte la socialdemocracia y por otra parte todo lo que es Apruebo Dignidad. ¿Es ese el punto débil del gobierno, al menos en estos primeros 4 meses, que ha costado alinear a todos sus parlamentarios, por ejemplo, en una votación tan relevante como esta? Mira, tú tienes toda la razón. Toda la razón. Yo creo que ha costado alinear, yo diría más bien en la Cámara de Diputados, porque nosotros somos Apruebo Dignidad en el Senado. Hemos discutido los proyectos, la mayoría hemos tomado, ¿no es cierto?, una resolución en conjunto, y yo creo que hoy día tenemos que acompañar al gobierno, ¿no? Tenemos que acompañar al gobierno en cómo tú haces mejor una ley, o cómo tú, ¿no es cierto?, cómo puedes implementar mejor una ley. Por eso es que uno no lo puede entender. O sea, si se votó a favor del veto, ¿cómo no vas a tener después los votos para poder implementar de mejor manera, ¿no es cierto?, esta ley? Yo lo lamento, creo que sí tenemos complicaciones en esto, y José Miguel, y yo creo que es algo que vamos a tener que conversar como Apruebo Dignidad, como Frente Amplio, ¿no es cierto?, los que pertenecen al Frente Amplio, porque no podemos hoy día estar quitándole el piso al presidente en un proyecto que solo hoy día implica la implementación y no el tema de fondo. Senadora, ¿se identifican ciertos complejos ideológicos, sobre todo en materias que están relacionadas en la seguridad? Yo creo que sí, yo creo que hay experiencias, ¿no? Yo creo que hay experiencia, hay vivencia, hay realidades que son distintas al interior de Apruebo Dignidad, pero además hay experiencias y realidades distintas personales, ¿no? Personales, más allá de lo político. Y yo creo que frente a esas realidades tenemos que ser capaces de conversar más, de dialogar más, de buscar estos acuerdos, de explicar mejor, y además yo creo es saber, ¿no es cierto?, qué es lo que va a votar cada uno.
Yo creo que no es bueno tener sorpresas, que el gobierno tenga esa sorpresa y que sepamos, ¿no es cierto?, qué va a votar cada uno de los diputados, diputadas, de los senadores en el caso nuestro, para no tener sorpresa y de esa forma, ¿no? Saber si el gobierno va a contar o no con los parlamentarios, con los votos y poder hacer carne este proyecto de ley como cualquier otro. ¿Usted proyecta, senadora, en el mediano y largo plazo, por ejemplo, una nueva campaña o un nuevo gobierno en el que conviva el socialismo democrático y Apruebo Dignidad? Mira, llevamos poco más de 4 meses. Pocos meses, ¿no? Sí. Sí, llevamos poquito, ¿no? Poquito. Y yo creo que tenemos que afiatarnos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de un diálogo mucho más productivo. Pero yo creo que sí, que puede ser una alternativa en la medida que vamos, ¿no es cierto?, teniendo más madurez en el gobernar y más madurez, ¿no es cierto?, en llegar a los acuerdos políticos. Pero todavía creo que es muy incipiente, llevamos muy poco tiempo. Recordar, ¿no?, que solo éramos Apruebo Dignidad en la primera etapa. Y que después, ¿no?, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical se involucran en la segunda vuelta más bien. Entonces, creo que tenemos que ir, y además en minutos, en minutos que son de mucho cambio en el país, ¿no? Tenemos un gobierno nuevo, pero al mismo tiempo coaliciones distintas, partidos que se han expresado políticamente distinto también hoy día en el Congreso, y además, imagínate un cambio constitucional, esperamos, ¿no?, que gane el apruebo, un cambio constitucional en los cual vamos a tener un país distinto de aquí a los próximos 30 años. Por lo tanto, es un minuto de inflexión en el país muy importante, y con coaliciones que sin duda necesitan madurar. Senadora, quisiera preguntarle su opinión sobre esta petición que ha hecho la oposición de renuncia al director del Servicio Nacional de Migraciones, que es otro tema que también ha estado marcando la pauta. Mira, yo creo que fue un error grave lo que se cometió, ¿no? Yo creo que más allá de la respuesta o la resolución del tema, aquí hay una instancia, ¿no es cierto?, del Poder Judicial que te pide un pronunciamiento frente, además, un recurso de protección que es importante porque tiene que ver con los derechos de las personas. Pero yo creo que además yo espero las respuestas ahora también que va a generar el servicio, ¿no es cierto?, pero yo creo que no es bueno, ¿no es cierto?, frente a cada acción que pueda cometer un director estar pidiendo renuncia. Esa va a ser la lógica, ¿no?, que va a tener la oposición permanentemente. Pero yo creo que no es la fórmula, yo creo que hoy día tenemos que construir, tenemos que avanzar, pero sí además estar controlando permanentemente que no se produzcan estos errores que para la ciudadana, ¿no es cierto?, cubana que lo pidió, estaba resuelto, ¿no? Esto se había resuelto y lamentablemente no hubo los niveles de comunicación y los oficios que corresponden enviar a otro poder del Estado. Claro. Yo creo que es exagerada la fórmula, ¿no?, exagerada lo que está planteando, pero al mismo tiempo no podemos cometer estos autogoles que son innecesarios y que complican el quehacer del gobierno. Bueno, recordemos que la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó la suspensión del director del Servicio Nacional de Migraciones. Sí. Sin embargo, la oposición está pidiendo su salida, su renuncia, y todo esto, esta suspensión, se debe a la no respuesta del organismo frente a un recurso de protección presentado por una ciudadana cubana para la tramitación de su visa temporal. ¿Por qué decía autogoles, senadora? Porque al final son goles que nos creamos nosotros mismos, ¿no? Son errores no forzados, como dirían en fútbol, o autogoles. Porque yo creo que nosotros tenemos que cuidar cada cosa que se realice en el gobierno. El gobierno tiene que cuidar, ¿no es cierto?, que sus autoridades realicen el trabajo como corresponde, porque toda acción al final, ¿no es cierto?, tiene una consecuencia si no se realiza bien. Entonces, creo que tenemos que ser más cuidadosos, es cierto. Ya, o sea, usted reconoce un desorden en la gestión actual, porque inicialmente el argumento había sido de que se venía con un desorden para atrás. O sea, yo creo que hay un desorden para atrás, sin duda. O sea, nosotros tenemos complicaciones permanentes en términos de migraciones. Te lo digo, imagínate la región que yo represento, que es la región de O'Higgins, donde tenemos muchísimas peticiones, largas filas, ¿no es cierto?, de personas en las delegaciones provinciales pidiendo, ¿no es cierto?, su visa o tratando de regularizar.
Y claro, hay una complicación de mucho tiempo, de muchos años en relación al tema. Pero al mismo tiempo, hoy día no podemos dejar de responder, ¿no?, a un poder del Estado. Y yo creo que tenemos que hacer las cosas mejor, pero no cada vez que ocurra un hecho, ¿no?, la oposición esté pidiendo la renuncia. Yo creo que es una sobrereacción frente a un hecho que es puntual, pero que además a la persona, ¿no es cierto?, que es afectada, se resolvió el problema muchos antes, ¿no es cierto?, de las complicaciones administrativas que estaban ocurriendo. Senadora, pasémonos rápidamente al tema de la campaña de cara al plebiscito de salida. Usted va por el apruebo, sin embargo me gustaría preguntarle si le cambiaría algún aspecto a la propuesta de nueva Constitución. Bueno, sin duda, yo creo que, bueno, a mí me encanta Pablo Milanés también, ¿eh? Me encanta Pablo Milanés y las palabras de la expresidenta Bachelet tienen mucha razón. O sea, no es todo lo perfecto que nos gustaría. Yo creo que aquí y además lo que dijo el presidente de la República para mí es muy, muy importante. Aquellas cosas donde existan dudas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la propiedad de la vivienda, yo creo que está claro, a mi juicio está claro, no deberíamos tener complicaciones. Además, en otro artículo, ¿no?, se grafica muy bien y se relata muy bien, ¿no es cierto?, se escribe muy bien lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad. Pero si hay alguna duda en el tema de la vivienda, después que se apruebe, ¿no es cierto?, la Constitución, bueno, corrijamos esto para que quede sin ninguna interpretación. Complica, yo diría también, ¿no?, reforzar la pequeña agricultura, que para mí es muy importante, lo que tiene que ver con los derechos de agua. Quizás disminuir un poco las complicaciones y la presión que pueda existir en este sistema, ¿no es cierto?, de justicia, ¿no es cierto?, paralelo que pueda existir con los pueblos originarios. Pero lo más importante acá es que podamos aprobar esta Constitución, y después de aprobar esta Constitución busquemos la fórmula de cómo mejorar, perfeccionar, fortalecer algunos artículos que puedan haber dudas o complicaciones. Ya, igual su diagnóstico coincide con el que han hecho algunos personeros de la centroizquierda. O sea, también aprobar para mejorar. Sí, yo creo que sí, fíjate. O sea, mira exactamente lo mismo que pasó en el veto, ¿no? Aprobamos una ley, queríamos mejorarla y no tuvimos lamentablemente los votos. Eso es lo que no puede ocurrir. Hoy día lo que tenemos que hacer, ¿no?, yo creo que deberíamos hacer un acuerdo para buscar la fórmula, ¿no?, en que aprobemos esta Constitución y una vez aprobada, ¿no?, tengamos este acuerdo de cómo podemos mejorar algún articulado, ¿no es cierto?, que no quedó bien redactado o que debemos fortalecer, o para que no quepa ninguna duda en relación, ¿no es cierto?, a lo que quiso decir el constituyente. Pero debemos aprobar porque es muchísimo mejor a la Constitución que teníamos y es muchísimo mejor fundamentalmente en algo que hemos peleado durante mucho tiempo, que son los derechos sociales y además el sistema político, donde además el Estado no mira para el techo, sino que se involucra y protege a las personas y a la familia. Senadora, a propósito de Pablo Milanés, que usted lo mencionaba, ¿cree que la expresidenta Michelle Bachelet va a ser parte, por ejemplo, de la franja televisiva por el apruebo? Mira, no lo sé si va a ser parte, pero yo creo que ella sí viene, ¿no es cierto?, a decirle a los chilenos. Yo creo que sería muy importante algún minuto entrevistarla, ¿no? Pero sí que ella le puede decir a todos los chilenos cómo todo lo que costó poder tener algunos derechos sociales y que tuvimos que de alguna manera ser compatibles, transar, precisamente, ¿no es cierto?, porque la Constitución no protegía esos derechos sociales. ¿Cuánto nos costó sacar el pilar solidario? ¿Cuánto costó, ¿no es cierto?, poder hacer alguna reforma en el sistema de pensiones? Entonces, yo creo que es muy importante que ella en algún minuto pudiera contar las complicaciones que ocurrió como presidente de la República, que vivió como presidente de la República para hacer estas modificaciones, y lo importante que son los derechos sociales hoy día que están, ¿no es cierto?, redactados en la nueva Constitución. ¿Por eso su planteamiento ante los 4 séptimos era más bien de incredulidad? Sí. Sí, fíjate, y yo comparto con el presidente Ricardo Lagos la última parte de su carta, en donde él dice, bueno, yo no le creo a la derecha, yo no creo, ¿no es cierto?, que vaya
que efectivamente estén los votos para reformar. Ese ha sido nuestro cuestionamiento de todos estos años. O sea, porque son compromisos absolutamente generales, son compromisos, ¿no es cierto?, que sabemos que perfectamente pueden decir una cosa, pero al minuto de implementarla en el artículo, en el proyecto, en la moción... ¿Y a los parlamentarios de la democracia cristiana que presentaron los 4 séptimos les cree? Mira, yo creo que la democracia cristiana hoy día, por lo menos los parlamentarios, yo sí creo en los parlamentarios de la democracia cristiana. Yo creo que ellos han tenido una buena intención en esto, pero que hay un aprovechamiento político de parte de la derecha en cómo hoy día están enfrentando los 4 séptimos, pero también en cómo están enfrentando estas cartas, ¿no?, que ellos realizan comprometiéndose ante el país. Pero esas cartas son solo titulares, son solo titulares, no van a los temas de fondo, que es lo que nos preocupa cuando nosotros sabemos se tiene que redactar una ley, se tiene que redactar una constitución. Yo ahí lamentablemente no les creo, por eso que la opción nuestra es que podamos aprobar y después hacer las reformas que se necesiten. Senadora Alejandra Sepúlveda, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile, que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes y espero que estén escuchando la cueca, espero que estén escuchando las cuecas y las tonadas que están aquí. Que esté muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo, gracias. Chao. Muchas gracias.